Bien, en esta oportunidad vamos a dar solución a la guía de arreglos y objetos. Bien, básicamente son 4 ejercicios y la idea es poder trabajar con tablas y recorrer algunos de los elementos. Bien, por ejemplo, dice el primer ejercicio: declara el siguiente arreglo: frutas igual a pera, manzanas, uva y sandía, y deja sus valores en una tabla de una columna por n filas, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Se pide recorrerlo con un for each. Bien, entonces para ese caso, lo primero que vamos a hacer acá, como nos pide crear o definir los elementos en una tabla, bien, vamos a ponerle aquí con un H5, ejercicio 1, carga de frutas. Bien, y acá vamos a definir una tabla. Bien, esta tabla va a tener un tr, un tgeat. Bien, la estructura de la tabla siempre es así, con un tr, y dentro de ese tr solamente un th que diga el nombre de la fruta. Bien, básicamente eso. Y la tabla va a tener un tbody, que va a tener un id que se va a llamar en este caso tbody. Bien, tbody, en este caso tbody frutas. Bien, así se va a llamar nuestro ID. Este va a ser el ejercicio 1. Bien, ahora lo que debemos hacer acá es primero inicializar ese arreglo que nos pidieron. Entonces declaramos una variable var que se llame frutas, y acá los arreglos, recuerden que se identifican por medio de los corchetes o paréntesis cuadrados, y acá definimos los valores que vamos a trabajar. Por ejemplo, manzana, pera, uva, por ejemplo. Esos son sandía. Bien, ahí está. Entonces lo que debemos hacer es que en ese arreglo poder recorrerlo y ver la forma de cargar la información aquí. Bien, entonces para eso tenemos que generar un código de tal manera de poder recorrer ese arreglo e ir cargando los elementos en el body. Para eso lo que yo aconsejo es crear funciones de tal manera de que quede todo ordenado. Entonces le vamos a poner a esta función carga frutas, carga frutas, y lo que nos piden acá es recorrer este arreglo con un for each. Bien, el for each en jQuery trabaja de la siguiente manera: signo peso.age, y recibe dos parámetros. Bien, el primero es una colección, que en este caso es la colección de frutas. Bien, y el segundo parámetro es una función anónima que recibe dos parámetros: la i y un objeto. Bien, o un valor, podemos ponerle el nombre que nosotros estimemos conveniente. Bien, paréntesis, enter. Lo que hace esta función en el fondo recorre, bien, va a recorrer el arreglo, bien, en donde la o significa que va a tomar el valor, el primer valor, que va a ser manzana, después pera, uva y sandía. Entonces lo que principalmente vamos a tener que hacer aquí es declarar una variable que se va a llamar fila igual a tr. Ahí, por ejemplo, lo vamos a hacer por pasos. La fila más igual la vamos a concatenar con la fila que había más el td más o, y cierro con un más td. Bien, finalmente la fila más igual, y cerramos el tr. Bien, entonces ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando una variable fill que va a tener una fila completa. Como en este caso solamente es un arreglo de frutas, entonces vamos a ir generando, como son 1, 2, 3, son 4 frutas, el arreglo es un arreglo de 4 elementos, entonces este for se va a repetir 4 veces, y ¿qué va a hacer mientras repite 4 veces? Va a ir creando 4 filas. Bien, entonces tenemos que saber acá que en el hashtag tbody
frutas, que así le pusimos, ¿verdad? Vamos a ocupar aquí qué propiedad, no nos sirve el HTML, sino que nos sirve el append, ¿cierto? La idea es que el valor vaya creciendo en la medida que nosotros vayamos recorriendo el arreglo. O sea, se agrega la manzana, después la idea es que la manzana se conserve, después se agregue la pera, la uva y la sandía. Entonces agregamos el objeto completo, que sería la información de la fila, que sería una fila completa. Bien, una vez que se tiene eso, lo que se debe hacer, estas son las funciones, ¿cierto? Creación de funciones para cargar datos. Bien, y posteriormente aquí lo que se debe hacer es la llamada a las funciones para que obviamente se ejecute el código. Esta parte de acá, mientras tanto, va a ser la inicialización de variables. Bien, que después este código va a estar, se podría decir que va a estar en una carpeta JS más ordenado. Así que esto es solamente para la explicación. Entonces aquí, ¿cómo hacemos la llamada? Simplemente llamamos al método cargar frutas. Bien, lo ejecutamos. Bien, y acá todo. Y si se fijan, ahí ya tenemos nuestra tablita. Obviamente nos ocupa todo, ya que es una tabla grande, ¿cierto? Por eso es que esa línea llega hasta el final, porque no definimos dentro de nuestro body una sección de fila y columna, pero sí, vamos a ver si nos funciona acá. Sí le podemos agregar un class acá que se llame borderer. Bien, y con esa propiedad borderer nuestra tabla se genera la división, ¿cierto?, de los elementos. Y si lo quisiéramos más pequeño, le podríamos agregar un call S3, por ejemplo. Vamos a ver cómo trabaja eso. No nos sirve, entonces lo dejamos como está. Bien, ahí. Entonces sería el primer ejercicio. Bien, entonces ahí habría que definirlo dentro de una fila, dentro de una columna y definir la propiedad de tamaño. Bien, eso. El segundo ejercicio, bien, si se fijan, ahí está. El segundo ejercicio tiene que ver con, dice, declara un objeto. Bien, y dice, crea un botón que tenga un texto llamado curso y muestra un mensaje o muestra en un mensaje o en un párrafo la información de ese objeto. Bien, entonces básicamente este objeto se llama curso, tiene atributos, ¿cierto? Curso, tiene un semestre, tiene un docente y tiene horas. Bien, entonces básicamente lo que tenemos que hacer acá en la inicialización, vamos a hacer el segundo ejercicio que tiene que ver con crear un objeto que se va a llamar mi curso, le voy a poner. Bien, y en este caso, como es un objeto, parte con eso. Bien, ahora este objeto tiene atributos, curso, dos puntos, y se llama en este caso, déjenme ver, se llamaba desarrollo web. Entonces acá le ponemos desarrollo web. Tenía un docente, ¿cierto? Dos puntos, y el valor del docente, le ponemos el nombre. Luego tenía un atributo que era la cantidad de el semestre, si no me equivoco, déjenme revisar. Primero va el semestre. Aquí, semestre 2.4. Ahí. El docente y las horas, que son 70. Bien. Ahí. Y ahí tenemos nuestro objeto. Bien. Entonces, como es un objeto, mi curso, bien, en este caso no es necesario crear un método que recorra ese objeto, porque no es un arreglo, bien, es un objeto el cual, para poder acceder a la información, es necesario, en este caso, poder acceder a los atributos de ese objeto en particular. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, para que sea más sencillo, el ejercicio 2 se va a llamar function. Vamos a crear una función igual para que quede más ordenado. Cargar objeto curso. Bien, ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Déjenme ver si... Ahí sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
vamos a mostrar en un toast, ¿cierto? En este caso es un botón el que hay que hacer, entonces aquí no me conviene hacer esto entonces, sino que me conviene hacer el evento. Bien, entonces aquí vamos a poner los eventos aquí, bien. Eventos. Me dice el ejercicio lo siguiente, me dice, ya, crea un objeto, está creado. Dice, crea un botón que tenga un texto llamado curso. Vamos a hacer eso. Debajo de esta tablita vamos a poner un H5, bien. Ejercicio 2, cargar un objeto al hacer clic en un botón. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí creamos nuestro botón. Button va a tener un ID que se va a llamar BT con un class btn. Ahí está. Mostrar. Bien. Entonces acá ese botón que se llama BT, programamos el evento que sería hashtag bt.click y dentro de ese botón, evento, perdón, hacemos el function y método anónimo, ahí está, enter. Y acá simplemente lo que vamos a tener que mostrar, ¿cierto? Va a ser la información del curso, ¿bien? Entonces aquí es muy importante entender ese concepto. Entonces podríamos guardar en una variable m de mensaje toda la información del curso. Por ejemplo, podríamos poner mi curso punto curso. Entonces, ¿qué estamos guardando ahí? Estamos guardando el valor desarrollo web. Bien, m más igual, bien, y aquí lo vamos a concatenar con un br, bien, br, bien, ahí. ¿Qué es lo otro que vamos a mostrar? Mi curso punto, y ahí está, vamos a mostrar el docente más br, bien, luego lo mismo, m más igual, y mostramos los demás elementos, mi curso punto las horas más br, y finalmente m más igual mi curso punto semestre más br. Bien, eso sería en este caso el ejercicio. Ahora, si ustedes quieren especificar el nombre, aquí le ponen, por ejemplo, el nombre del curso, dos puntos más. Acá el docente lo mismo, con comillas, docente del curso más. Acá serían las horas del curso más, y acá serían las el semestre. Bien, y ahí ya tenemos la información. Esa información la podemos mostrar en un párrafo, como dice el ejercicio, o en un mensaje. Vamos a ver si nos sirve el materialize.toast, bien, entre comillas, más m, 300 o 3000, perdón. Bien, ahí está. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Guardamos ejercicio 1, eso, ejercicio 2, eso, pinchamos y ahí nos muestra la información del objeto. Bien, entonces no es necesario recorrer hacerlo con un for each porque es un objeto solamente. Bien, entonces ahí estaría la información. ¿Vale? Para el segundo ejercicio, bueno, aquí esto pudo haber sido con un materialize o ustedes en su defecto pudieron haber creado aquí un párrafo y haber escrito el mensaje dentro de un párrafo. Bien. El tercer ejercicio dice lo siguiente: declara el objeto. Entonces también es un objeto, pero fíjense que es un objeto que en su interior tiene otro objeto. Bien. Entonces se carga de manera automática, o sea, cuando carga el formulario, lo carga en un párrafo.
Bien, entonces vamos a crear nuestro HTML primero. Bien, aquí. Vamos a poner un H5. Ahí. Bien. Y en ese H5 vamos a poner lo siguiente. Ahí. Ejercicio 3. Cargar un objeto persona. Bien, eso. Y para eso nos pide que necesitamos un párrafo. Ahí. Y ese párrafo le vamos a decir que va a tener un class, por ejemplo, green, con un white text. Bien, ahí está. Y va a tener un ID que se va a llamar datos persona. Bien, eso. Entonces, principalmente lo que hay que hacer acá en la inicialización es poder crear este objeto llamado persona. Tiene un nombre, entonces le ponemos aquí var persona. Es un objeto, bien, ahí está. Y ese objeto tiene un atributo que es nombre, que se va a llamar Tomás. Bien, ahí tenemos al objeto. Y además tiene otro atributo que se llama redes. Bien, pero redes es un objeto. Bien, ahí sí. Que tiene tres atributos. Ahí está. Entonces tiene un atributo que se llama, ¿cómo se escribe? WhatsApp. Ahí. Tiene un atributo que se llama WhatsApp. Bien, aquí le puse 2 puntos, está mal, punto y coma. Y aquí es un número, ¿cierto? Más 56, 123, 123, 1, por ejemplo. Bien. Coma. Bien. Tiene otro atributo que se llama Facebook. Ese es el atributo. Y ahí colocamos el Facebook que se va a llamar tomás@fb.com, por ejemplo. Bien. Entonces, a veces pasa de que es conveniente hacer esto hacia abajo para que quede más ordenado. Entonces ahí tenemos esos dos atributos y esto lo definimos abajito. Bien. Y el objeto termina, se podría decir que debería terminar ahí. Bien. Entonces ahí tenemos la estructura. Y lo podríamos dejar en esa línea. Entonces ahora acá, coma, nos quedaría el Twitter, que sería Twitter, dos puntos, comillas, y ahí le ponemos el valor que sería, en este caso, como le puse acá, arroba Tommy, por ejemplo. Bien, ahí está. Ojo con los objetos, porque si yo los dejo con espacio así o dejo un espacio así, a veces da error. Entonces la idea es que los dejen siempre juntos, bien, sin espacios. En las comas pueden ustedes ahí hacer la separación si lo desean. Bien. Tenemos el objeto. Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que de manera automática se cargue la información. Bien, entonces para no colocar el código acá que se vea desordenado, vamos a crear un evento que se encargue de cargarlo y después lo llamamos simplemente. Bien, entonces ese evento, perdón, ese más que evento es una función que se va a llamar, en este caso, cargar a la persona. Bien, ahí cerramos. Entonces esta función se va a encargar de cargar todo este elemento en un párrafo. Bien, entonces hacemos algo muy parecido al evento del objeto anterior o del ejercicio anterior. Guardamos en una variable toda la información asociada. Bien, o en su defecto podríamos ir haciendo un append en el párrafo. Bien, entonces hay muchas formas de hacerlo, pero una de las formas podría ser la siguiente. Miren, podríamos seleccionar el párrafo, que sería así. Bien, hashtag, el párrafo se llamaba datos persona, así, punto append, y ahí empezamos a agregar la información. Por ejemplo, podría ser entre comillas nombre, dos puntos, más, y cómo mostramos el nombre de esa persona con el objeto persona.nombre. Bien,
De esa manera, más BR para que nos aparezca abajito en la siguiente información. Bien, ahí está. Y así vamos agregando elementos a cada uno. Como hay que agregarlos a un párrafo, nos conviene ir con un happen. Bien, ahora, ¿podríamos haber hecho esta misma estructura? Declarar una variable m e ir guardando los valores como lo hicimos acá. Sí, se pudo haber hecho igual y al final se agrega un happen, bien, o un HTML o un text. Ahí nos serviría cualquiera porque es un dato el que agregaríamos. Bien. Posteriormente a eso, copiamos y pegamos. Es mucho más simple así. Bien, y empezamos a mostrar la otra información. Vamos a agregar entonces las redes sociales, que en este caso eh, sería primero el WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp. Entonces, para agregar el WhatsApp, vamos a redes, y ahí accedemos a las redes sociales. Ahí está el WhatsApp. Bien. Luego, persona.redes.facebook. Ahí está. Entonces aquí le ponemos FB de Facebook. Y acá TW de Twitter. Y acá lo mismo. Persona.redes.twitter. Bien. Y ahí ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Hacer la llamada para que en el fondo se cargue esa información. Bien. Hacemos la ejecución del programa. Ahí. Y ahí ya tenemos nuestra información. Tenemos el nombre, el WhatsApp, el Facebook y en este caso el Twitter. Bien. Entonces la forma de sacar la información de un objeto, eh, tenemos que fijarnos en qué cosa es la estructura del objeto. Bien. Si tiene otro objeto adentro, en el fondo se va escalando. Persona.redes. Y ahí accedemos a las propiedades. Acá podría darse el caso de que tuviera otro objeto adicional y ahí seguiríamos escalando, ¿bien? Pero principalmente esa es la forma en como nosotros debiéramos utilizar esto, ¿bien? Entonces la idea es que más adelante vamos a ir haciendo más ejercicios de esto para que en el fondo puedan familiarizarse con la forma de trabajo, ¿bien? Finalmente quedaría el ejercicio número 4, bien, que el ejercicio número 4 es un arreglo de objetos, bien, entonces tenemos un arreglo y ese arreglo tiene n objetos, bien. Ahora, dice crea un card panel y en él crea n párrafos, indicando la información de cada objeto contenido en el arreglo, bien. En el fondo lo que vamos a tener que hacer acá es ir creando distintos párrafos y obviamente ir cargando esta información que está acá, que dice que es un arreglo que tiene objetos, ¿bien? Y el primer objeto corresponde a una carrera, ¿cierto? Tiene un atributo, mejor dicho, que es una carrera, y tiene otro atributo que es un ramo, pero ese ramo, ¿cierto? Es un arreglo, ¿bien? Entonces aquí vamos a tener que ver la forma de cómo poder hacer el recorrido de esto, ¿bien? Entonces primero lo que vamos a hacer es copiar este arreglo, ¿bien? Yo lo voy a copiar, simplemente sí, lo voy a copiar para ir más rápido. Aquí lo copio. Vamos a ver si me lo crea bien. Entonces aquí vamos a declarar una variable que se va a llamar carreras, ¿bien? Y pegamos el código. Ahí está, ¿bien? Ordenamos el código. Ahí. Ya, y hay un detalle, ¿cierto? Que cuando nosotros lo copiamos, esto, de hecho lo voy a tirar más para la derecha. Ahí. Si se fijan, esas comillas de aquí no me las tomo, entonces las coloco así, ¿bien? Ese es el cambio que voy a tener que ir haciendo uno por uno, ¿bien? Ese. Voy a ver si puedo hacer un replace, bien, mejor. Voy a buscar esa llave. Control R, presioné Control R, bien, y ahí me apareció esta opción. Voy a ver si me deja, lo voy a copiar, ahí lo busco y lo voy a decir que lo reemplace por eso, bien, reemplazar todo, bien. Luego selecciono las comillas de cierre que me generó y aquí las pego
Ahí la seleccionó y le digo que la reemplace por lo mismo. Ok, bien. Y ahí ya tenemos nuestro arreglo modificado. Bien. Entonces ya tenemos nuestra información. O sea, este es el arreglo, ¿cierto? Que tiene un objeto que vendría siendo este. Bien. Separados por coma, ¿cierto? El otro objeto es este, que es otra carrera con otros ramos. Luego viene S, que es otra carrera con otros ramos. Y luego otro objeto con la misma estructura. Bien, entonces eso. Entonces, lo que nos pide acá, ¿cierto? Es que debemos tener un card panel, ¿cierto? Y en él crear un párrafo. Entonces, vamos a poner aquí H5, ejercicio 4, bien. Cargar carreras, ¿cierto? En un card panel. Bien, también de manera automática. Entonces aquí hacemos lo siguiente, creamos un div, un class card panel, ahí está, y le vamos a agregar a este card panel un ID que se va a llamar en este caso datos carrera. Bien, así se va a llamar el ID, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llenar ese card panel con párrafos, ¿bien? Y para eso necesitamos recorrer ese arreglo, ¿bien? Pero ojo, cuando vayamos recorriendo ese arreglo, vamos a pasar por la primera vuelta que vamos a sacar de aquí el objeto, pero vamos a tener que hacer otro arreglo, perdón, vamos a tener que volver a recorrer el arreglo que está más al interior de ese objeto, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Y esto lo vamos a tratar de explicar bien. Entonces, miren, vamos a crear entonces, esto lo voy a ordenar entonces ahora, ahí sí, ahí queda ordenadito. Vamos a crear aquí abajito entonces un método, bien, que se va a llamar carga carreras, bien, ahí está, bien, ahí está. Y este método lo que va a hacer en este caso es recorrer, me faltó el punto y coma aquí, ahí está, bien. Lo que va a recorrer es este arreglo, bien, completo. Bien, entonces para hacer eso es necesario hacer un for each. Acá, punto age. Vamos a recorrer qué cosa, el arreglo que se llama, subo aquí, se llama carreras. Bien, entonces le ponemos carreras. Bien, function, colocamos la variable i, ¿cierto? Coma, y la variable o que va a representar a las carreras. Bien, ahí está. ¿Qué va a hacer este for each? Este for each lo que va a hacer en este caso, ¿cierto? Es por medio de la O nosotros vamos a poder acceder a qué cosa? A la carrera y a los ramos, ¿bien? Pero cuando tengamos que mostrar los ramos, ¿bien? Vamos a tener que entregarle en este caso toda esta información. Y esa información la vamos a mostrar en listas, podría ser, o simplemente la mostramos hacia abajo, ¿bien? Pero para eso vamos a tener que usar otro for each, ¿bien? Entonces aquí ojo con que no nos podemos confundir con la estructura, ¿bien? Entonces ahí tenemos el for each. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un... Vamos a llamar... Vamos a tener que hacer varios append porque vamos a ir agregando elementos, ¿cierto? Al card panel, que sería este. Datos carrera se llama, ¿cierto? Entonces le vamos a poner aquí hashtag datos carrera. Bien. Y acá vamos a ponerle un append. Bien. Sorry. Aquí está. Punto append. ¿Y qué vamos a agregar aquí? Lo primero que vamos a hacer es crear un párrafo. Bien. Y este párrafo entonces va a tener el detalle. Bien. Ahí.
agregamos un párrafo que lo abrimos ahí, y en algún momento ese párrafo, lo voy a copiar, no se nos puede olvidar eso, aquí, vamos a tener que cerrarlo, bien, lo voy a poner aquí, sí o sí lo voy a tener que cerrar, bien, ahí. Recuerden, estamos en un for each, bien, entonces, ¿qué vamos a mostrar dentro de ese párrafo? Vamos a mostrar, en este caso, la carrera, entonces ponemos aquí carrera, dos puntos, y le ponemos ahí, por ejemplo, la carrera. La O significa que voy a seleccionar la primera posición que vendría siendo todo esto, ¿bien? En este caso, entonces vamos a tener que colocar lo siguiente. La carrera, ¿cómo la vamos a sacar? Con O.carrera. ¿Bien? De esa manera. Más un BR. Y a continuación vamos a tener que hacer un nuevo for each, ¿bien? Porque después de eso, ¿bien? Vamos a tener que recorrer los ramos que tiene esa carrera o esa iteración. Fíjense que estamos en la primera parte, que sería esto. ¿Qué acabamos de hacer? Mostramos la primera carrera, que es informática. Bien. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Un for each. ¿Y qué vamos a recorrer? Los ramos de ese objeto que estamos seleccionando, que sería ese. Bien. Entonces le ponemos o.ramos. Bien. Coma, la función, que es una función anónima, punto y coma, y dentro de la función anónima, bien, tenemos que definir aquí una J. Ahora no podemos definir una I porque ya está ocupada, estamos dentro de otro for each, y tendríamos que definir otro objeto que le vamos a llamar C de carreras, bien, perdón, R de ramos, bien, enter. ¿Y qué vamos a hacer acá? Se van a recorrer todos los ramos, bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. Copiamos esto, ¿cierto? Ahí. Y podríamos poner aquí, por ejemplo, los ramos que tiene. Lo vamos a definir con un LI, por ejemplo. Bien, ahí, LI. Vamos a ver cómo queda. Y cerramos el LI. Ahí, ¿bien? Pero ¿qué vamos a mostrar aquí? Como estamos dentro de este for each, vamos a mostrar simplemente R, que es el ramo que voy a sacar. No es un objeto, no puedo poner r.ramos, sino que como estamos en esta posición de aquí y voy a sacar estos valores simplemente van a ser representados por R, ¿bien? De esa forma. Y eso es todo, ¿bien? Eso es todo lo que deberíamos ir trabajando. Entonces, una vez que se termina, ¿cierto? Se crea un nuevo párrafo, se termina esto, se cierra el párrafo y se vuelve arriba y se crea nuevamente otro párrafo y así sucesivamente. Bien, pudimos acá haber agregado un class, por ejemplo, igual a comillas simples, igual a, por ejemplo, un yellow. Bien, definir los párrafos que fueran de ese color y así poderlos evidenciar. Bien, ¿qué faltaría? Llamar al método aquí, ¿cierto? Carga carreras. Ahí. Y tendríamos que ejecutarlo para ver si tenemos algún problema. Bien, vamos a ejecutarlo entonces. Vamos a guardarlo y acá actualizamos. Bien. Y tenemos el detalle, fíjense, aquí tenemos la carrera informática y tiene esos ramos. Bien, la carrera de telecomunicaciones que tiene esos ramos, la carrera de cocina y la carrera de administración. Bien, lo que no nos tomó fue en este caso el color, ¿cierto? El class. En este caso, sí, eso fue lo que no nos tomó, pero no sé si estará mal escrito, no creo. Vamos a ver acá. No, debe haber pasado algo ahí que no nos tomó el color. Bueno, pero un detalle, ¿bien? Que después lo podemos revisar.
Bueno, eso sería en relación a lo que es la solución de la guía. Vamos a ir dejando más ejercicios para que ustedes puedan, en este caso, revisarlos y trabajarlos. El código se los voy a dejar en la intranet para que lo puedan revisar con más detalle, ¿bien? Pero principalmente esta podría ser una de las soluciones, ¿bien? O sea, hay muchas formas de poder hacerlo, pero la idea es poder entender esa estructura de cómo se conforman la información o los datos que vamos a en un futuro a recibir de un PHP más adelante. Entonces tenemos que saber la forma de cómo cargar esa información, ya sea en una tabla o ya sea en distintos párrafos como aparecen acá. Bien, entonces dejamos hasta acá entonces este video, bien, y se lo subo a la intranet.